Hoy quiero hablarte del ingrediente más infravalorado de tu cocina, el laurel. La mayoría lo echa al guiso y lo retira sin más. Pero esta hoja actúa sobre una enzima que cuando se descontrola arrastra tres problemas que parecían no tener relación: el azúcar en sangre, el colesterol alto y el deterioro de la memoria. Si alguna vez te has levantado con rigidez en las manos o en las rodillas sin haber hecho nada especial el día anterior, y esto tardó 10 minutos en irse, tu cuerpo te está dando una pista. Te dice que tienes un sistema para encender inflamación cuando la necesitas. Llega la inflamación, repara y se apaga. Ese es el diseño. El problema empieza cuando no se apaga. ¿Y qué mantiene encendido este interruptor? Sobre todo una enzima central, la COX-2. Tu cuerpo fabrica dos versiones. La primera se ocupa del mantenimiento, proteger la pared del estómago, regular el flujo de los riñones y trabaja siempre en segundo plano. Pero la segunda se activa solo cuando hay daño real. Un golpe, una quemadura, y debería apagarse cuando el daño se resuelve. Pero cuando esa segunda versión se queda encendida sin motivo, fabrica señales de dolor e inflamación sin parar. Y aquí se forma un bucle con el colesterol. La inflamación daña la pared interna de tus arterias. Ese daño hace que el colesterol LDL se acumule en las zonas lesionadas, y cuando éste se ve atrapado, se oxida y genera más inflamación. Cada uno empeora al otro. Por eso bajar el colesterol sin frenar la inflamación es quedarse a medias. Ahora, las defensas habituales, como frutas, vitamina C o suplementos, no llegan a alcanzar esta enzima. Los antioxidantes neutralizan radicales libres antes de que dañen tus células. Eso ayuda. Pero ninguno frena directamente la COX-2. Bajan el volumen de una alarma, pero no apagan la maquinaria que fabrica la inflamación. Y el tema es que el mercado global de suplementos antioxidantes supera los 5.000 millones de dólares al año. Muchos envases dicen combate la inflamación, sin aclarar sobre qué vía actúan. Tú compras un bote pensando que va a frenar tu dolor articular, pero el producto no llega a la enzima que mantiene ese fuego encendido. Y esos compuestos que sí llegan ahí están en el ibuprofeno, pero también en la hoja de laurel. El laurel contiene eugenol, se acopla a la maquinaria de la COX-2 y reduce la fabricación de una de las moléculas que más dolor e inflamación generan en tus tejidos, la prostaglandina E2. Llega justo donde los antioxidantes genéricos no llegan. Y el laurel no viene solo con eugenol. Tiene un segundo compuesto, la quercetina. Y esta es soluble en agua, por eso la infusión que vamos a ver después lo extrae muy bien. Dentro de tus células hay un panel de control que cuando se activa, les ordena a tus genes fabricar más sustancias inflamatorias. La quercetina frena ese panel. No solo limpia radicales libres como haría cualquier antioxidante, silencia la orden genética de producir más inflamación. De modo que una misma planta te da dos intervenciones a la vez. El eugenol frena la enzima. La quercetina frena la señal que pide fabricar más sustancias inflamatorias. De hecho, tenemos un ensayo reciente que explica el revuelo que hay con el laurel. 40 personas tomaron cápsulas de laurel molido durante 30 días. Y su colesterol LDL cayó un 35%. Y la glucosa un 24%. Claro que hay que matizar. 40 personas no son miles. Y eran cápsulas de laurel molido, no una infusión. Pero otros trabajos con infusiones apuntan en la misma dirección. Aún así, el mecanismo se entiende. Al frenar la inflamación de fondo, el perfil de grasas mejora como consecuencia. Pero este bucle no solo daña tus arterias. Tiene un tercer destino, tu glucosa. Si tu médico te dijo que tu glucosa está en el límite, pero no supo explicarte por qué, puede que la causa no sea solo lo que comes. Cada comida rica en carbohidratos refinados, como arroz blanco, pan, pasta, lanza un pico de glucosa. Ese pico genera radicales libres en tus vasos, y estos activan la enzima que hemos visto, la COX-2. Un pico puntual no es problema, pero en muchas personas ocurre 3, 4, 5 veces al día, y la enzima no llega a apagarse entre uno y otro. Esa inflamación sostenida hace que tus células respondan peor a la insulina. La glucosa se queda en sangre más tiempo del necesario. ¿Y qué puedes hacer? Primero, espaciar las comidas en 3 tomas al día, sin nada entre medias. Esto ya le da a la insulina el tiempo que necesita para descender. Además, el laurel ayuda a mejorar esa respuesta. Si las células reaccionan mejor, la glucosa baja más rápido. Hay menos estrés oxidativo y menos señal inflamatoria. Con esta simple medida de espaciar, puedes hacer que el bucle empiece a girar en sentido contrario. Y hay un órgano que paga las consecuencias de la inflamación sin avisarte con dolor. Esa niebla mental a media tarde. Olvidar una palabra que tenías en la punta de la lengua. Leer un párrafo 3 veces sin retener nada. No son fallos de inteligencia. Resulta que tu cerebro consume alrededor del 20% de toda la energía que produces. Necesita glucosa constante y arterias y venas limpias. Si la inflamación daña tus vasos y la glucosa anda desregulada, el cerebro recibe menos de ambas.
Y el daño no viene solo de fuera. Las células defensivas del cerebro se activan y producen sus propias señales inflamatorias. Y no se siente como dolor de cabeza, se siente exactamente como lo que acabamos de describir: niebla, olvidos o lentitud. ¿Y por qué nos interesa aquí el laurel? Porque su componente principal es el eucaliptol. Y tiene una particularidad: cruza fácil la barrera que separa la sangre del cerebro, la barrera hematoencefálica. La mayoría de compuestos no consiguen pasar, pero el eucaliptol sí. Y una vez dentro, reduce las señales inflamatorias en las neuronas. En la Grecia antigua, las coronas de laurel no se reservaban solo para los atletas victoriosos. Los poetas y filósofos también las recibían como símbolo de claridad intelectual. Nadie sabía por qué, y hoy la bioquímica nos ofrece una explicación plausible a esto. Si ya tomas la infusión, prueba a inhalar el vapor antes de beber. Destapas la taza, acercas la nariz y respiras durante 1 minuto. El eucaliptol se volatiliza con el calor, llega a tus vías respiratorias y parte alcanza el flujo sanguíneo. Es una forma sencilla de aprovechar un compuesto que ya está en tu taza. Por eso la infusión que vamos a ver cambia 3 cosas. Primera, la hoja está en contacto directo con el agua, sin competir con grasas, proteínas ni almidones de la comida. Segunda, el tiempo. 10 minutos de reposo en agua recién hervida permiten que los compuestos solubles pasen al líquido. Y tercera, el recipiente tapado. Cuando tapas, los compuestos activos volátiles se condensan en la tapa y vuelven a caer al agua. Así, cuando pase el tiempo, destapas, bebes y te llevas los compuestos que de otro modo se habrían ido con el vapor hacia arriba. Ahora, un truco que marca la diferencia. Parte cada hoja en varios trozos antes de echarla al agua. Si hay más superficie rota, más células de la planta se abren y más compuestos en tu taza. Y si quieres ir más lejos, tuéstalas 30 segundos en una sartén seca antes de añadirlas al agua. Con el calor seco abres más estructura de la hoja y ayudas a la liberación posterior de los compuestos. Eso sí, las hojas de laurel que llevan meses o años a veces en el especiero han perdido buena parte de sus aceites volátiles. Con el tiempo, la luz, el calor y el aire degradan el eucaliptol y los demás compuestos aromáticos. Un bote abierto hace más de 6 meses ya tiene el aroma apagado, y si el aroma se ha ido, los principios activos también. Por eso guarda tus hojas en un recipiente hermético, en un lugar fresco y oscuro, y si puedes, en el congelador. El frío conserva sus propiedades mucho mejor, y aunque estén en el congelador, renuévalas al menos una vez al año. Ahora, 2 tazas al día es una referencia habitual, una por la mañana y otra antes de cenar, 2 hojas por taza. Eso te pone en torno a 1,5 gramos de laurel diario, que está dentro del rango que mostró resultados en los ensayos. Pero el laurel, precisamente por ser activo de verdad, tiene interacciones que debes conocer. Si tomas medicación para la tensión arterial, el laurel puede sumar su efecto al del fármaco. La tensión podría bajar más de lo que quieres. Y lo mismo ocurre con fármacos para la glucosa. El laurel también la baja. Y si se combina con antidiabéticos, orales o insulina sin supervisión, el riesgo de hipoglucemia es real. Otra cosa a tener en cuenta es que el eugenol afecta la coagulación. Si tomas anticoagulantes como Sintrom o warfarina, la infusión regular de laurel puede interactuar con ellos. Por eso, si tomas medicación, y no hablamos de una infusión puntual, sino de un uso medicinal o diario, será buena idea consultarlo antes con tu médico. Después, en embarazo, lactancia y niños pequeños no hay datos de seguridad suficientes. De modo que la recomendación prudente es evitarlo en dosis concentradas. Por supuesto que la hoja suelta en un guiso familiar no supone ningún problema. Hablamos más bien de la infusión diaria. Y si tienes unas hojas por ahí y no tienes claro si te sirven todavía, puedes hacer una prueba esta semana. Coges 2 hojas de laurel, las partes en varios trozos, las pones en una taza y viertes agua recién hervida. Después de tapar 10 minutos, hueles antes de beber. Si el aroma es intenso, tus hojas todavía sirven. Y si apenas hueles nada, va siendo hora de renovarlas. De modo que el laurel tiene un mecanismo central. Corta la inflamación crónica y su combustible, la glucosa. Y lo hace por varias vías a la vez. Esto es lo que acaba moviendo el colesterol, los niveles de azúcar en sangre y la función cerebral en la misma dirección. La diferencia entre usarlo como adorno en un guiso y usarlo como herramienta real está en la preparación. Infusión tapada, hojas frescas y a poder ser partidas. Y si quieres llevar este principio antiinflamatorio al siguiente nivel y buscas algo que mejore también tu digestión, puede interesarte ver mi vídeo sobre cómo preparar un aceite de orégano casero. Te lo dejo justo aquí para que hagas clic y nos vemos ahora en ese vídeo. Cuídate mucho.